Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de química. Hoy lo que vamos a ver va a ser la química y la estructura de los cicloalcanos. Muy bien, comenzamos. Vamos a hacer una breve introducción acerca de las generalidades de los cicloalcanos. Bien, ¿qué cosas son importantes a tener en cuenta con respecto a los cicloalcanos? Bueno, existe una gran variedad de ellos, pero principalmente su característica principal es que su estructura se encuentra cerrada en forma de anillo, es decir, su cadena principal está ciclada. Entonces, este tipo de compuestos se conocen con el nombre de hidrocarburos cíclicos. Para poder indicar su nombre, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que colocarle la palabra ciclo delante del nombre. Al igual que como veníamos trabajando con respecto a los alcanos tradicionales, lo único que tenemos que tener en cuenta es que la palabra ciclo la tenemos que incorporar delante del nombre de la cadena principal. Este tipo de hidrocarburos sí solo van a tener enlaces simples entre sus carbonos, al igual que como veníamos trabajando antes. Bien, ¿qué cosas son importantes a tener en cuenta con respecto a las cantidades de carbonos? Bueno, un cicloalcano se puede formar a partir de 3 carbonos. Es decir, nosotros a partir de 3 podemos tener cicloalcanos de 3, 4, 5, 6, 7 o incluso algunos más. Lo que hay que tener en cuenta es que la estabilidad de la molécula empieza a descender cuando tenemos mucha cantidad de carbonos. Es decir, cuando un cicloalcano tiene mucha cantidad de carbonos en su cadena principal, es menos estable. También lo que podemos encontrar es que tienen menos enlaces de hidrógeno que los alcanos tradicionales. Esto se debe a que están invirtiendo parte de sus enlaces en cerrar su cadena principal. Podemos encontrar algunos acá abajo, como por ejemplo el ciclopropano, el ciclobutano, el ciclopentano y el ciclohexano. De hecho, vamos a tomar este último como ejemplo. Si comparamos al ciclohexano con el ciclohexano tiene 2 enlaces de hidrógeno menos, es decir, tiene 12 en total, mientras que el hexano tradicional tiene 14. Esto se debe a que está invirtiendo parte de esos enlaces en cerrar su estructura. Bien, vamos a contar un poco acerca de la estructura, que nosotros podemos reconocer 3 tipos de estructuras en los cicloalcanos. Bien, en cuanto a los hidrocarburos cíclicos, vamos a usar como ejemplo el ciclohexano. Podemos encontrar 3 de ellas que son, por un lado, las lineales, las esqueletales y las condensadas. En el primer caso podemos encontrar la esqueletal, que es una estructura que lo que va a hacer es representar únicamente a los carbonos y sus enlaces entre ellos, nada más. Es decir, no nos da información acerca de cuántos hidrógenos posee la molécula. Después tenemos la segunda, que es la más sencilla, que es la lineal. La lineal lo que nos va a mostrar únicamente es los vértices de una figura, pero no nos va a mostrar ni los carbonos ni los hidrógenos. Y por último tenemos la tercera, que es la condensada, que es la que mayor información ofrece, la cual va a combinar, por un lado, la estructura y por otro lado va a agregar toda la cantidad de átomos que se encuentren presentes en la figura. Bien, en cuanto a la nomenclatura vamos a ver cómo se nombran. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que los cicloalcanos, al igual que los alcanos comunes, también pueden tener sustituyentes y se siguen manteniendo las mismas reglas que veníamos trabajando hasta el momento, es decir, las reglas IUPAC, con algunas ligeras modificaciones. Con los cicloalcanos es importante que no es necesario hallar la cadena más extensa debido a que se considera al anillo como la cadena principal. Sí hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando un cicloalcano tiene solo un grupo sustituyente, no es necesario enumerarlo, debido a que podemos considerar a que el carbono al cual se une ese alcano es el carbono número 1, por lo tanto no es necesario numerarlo. Por ejemplo, el metil ciclohexano, por ejemplo, ese no es necesario nombrarlo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos más, ahí sí tenemos que colocar los números y la ubicación de cada uno de ellos. Por eso la estructura cíclica, lo que tenemos que tener en cuenta es que no tiene un final. Por lo tanto, nosotros empezamos a numerar desde donde se encuentre el sustituyente unido. Bien, y por último vamos a ver un ejemplo de cicloalcanos. Vamos a tomar este ejemplo de esta figura que tenemos acá y vamos a ir haciendo una serie de pasos para poder identificar cómo se nombra. Lo primero, en el paso 1 tenemos que contar la cantidad de carbonos del anillo y agregarle el nombre. En este caso, si nosotros contamos, tenemos 6 carbonos en total.
Entonces, este compuesto se llamaría ciclohexano. Sin embargo, como tiene sustituyentes, vamos a identificarlos primero para poder ponerle el nombre final. En el paso 2 lo que tenemos que hacer es enumerar el anillo, es decir, tenemos que ver cómo podríamos numerarlo. Siempre comenzamos desde una de las ramificaciones. En este caso son todas iguales, pero tenemos que tener en cuenta de que si hay una que es mayor a otra o tiene algún grupo que tiene mayor importancia, tenemos que tenerlo en cuenta al momento de enumerar. En este caso, si hacemos dos numeraciones, lo que podemos encontrar es que una es 1, 2, 4 y la otra es 1, 3, 4. Entonces, ¿cuál elegimos? Siempre vamos a elegir la que tiene menor numeración. Entonces, en este caso, nos vamos a quedar con la B. Bien, entonces, ¿cómo tenemos que seguir? Bueno, en el paso 3 lo que tenemos que hacer es nombrar todos los sustituyentes. En este caso, si nosotros nos fijamos, eran todos grupos metil, entonces son todos iguales. En el paso 4 lo que tenemos que hacer es agregarle un prefijo para poder indicar el número de grupos presentes, es decir, tenemos que tener en cuenta cuántos se repiten. En este caso tenemos 3 grupos metil. Entonces, ¿qué prefijo le tenemos que agregar? Le tenemos que agregar delante el prefijo tri, que nos indica que son 3. Si fuesen 2 sería di, si fuesen 4, tetra, si fuesen 5, penta, etc. En el paso 5 lo que tenemos que tener en cuenta es que todos los sustituyentes tienen un orden alfabético. Si se trata del mismo, es decir, si se trata de uno solo, es decir, un solo tipo de sustituyentes, como en este caso, eso no nos va a afectar a la numeración. Pero si, por ejemplo, fuese un etil y un metil, bueno, tenemos que tener en cuenta el orden alfabético. En el caso de tener diferentes, ¿sí?, tenemos que revisar cuál de ellos tiene menor letra, obviando lo que es las repeticiones, es decir, si hay más de uno, no tenemos en cuenta ni el prefijo di, ni tri, ni tetra, ¿sí?, ni todos los otros. Respecto al paso 6, lo que tenemos que hacer es agregarle el nombre final a la cadena del ciclo alcano. Es decir, tenemos que tener en cuenta todos los grupos sustituyentes, luego la palabra ciclo y al final le agregamos el nombre de la cadena. En este caso teníamos a los 3 grupos metil, entonces le agregamos la numeración que era la que habíamos elegido, que era la B. Entonces tenemos que la molécula es 1, 2, 4, tri porque son 3, metil porque es el nombre del grupo, ciclo porque tiene la cadena cerrada y hexano porque tiene 6. Entonces el nombre final de la molécula es 1, 2, 4, trimetil ciclohexano. Muy bien, espero que los haya ayudado. Nos vemos la próxima.